¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales de la pantalla de Barricada TV, como todas las semanas. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien, muy bien. Acá andamos, por suerte. Bueno, muy bien. Les pedimos que a los que estén del otro lado, que estén mirando este contenido, le pongan me gusta en YouTube. Si tienen algún comentario para hacer, también que lo dejen en comentarios. Si lo están viendo por TDA, en el 32%, iba a decir, 32.1 de la televisión digital abierta en Ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense, también nos pueden mandar un mensaje por nuestras redes sociales. Bueno, invitarlos, ¿no?, a que sean parte de este programa. Sí, también invitarlos a que formen parte de la comunidad PTV. Van a ver en pantalla, ahí está. Gracias, Bruno, nuestro director, que pone el código QR para que lo escaneen con sus celulares. Si no, también entran a nuestras redes sociales. Es la manera que buscamos para lograr recibir algún aporte que nos ayude a poder seguir haciendo adelante este canal, seguir llevando adelante Barricada TV y este programa que es Horizonte Sur Global, donde abordamos temas que suelen estar ausentes en la agenda de los medios hegemónicos internacionales. Así que valoramos realmente mucho su aporte y los invitamos a hacerlo. Bueno, vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en Ecuador, porque allí el presidente Daniel Noboa, bueno, tomó una decisión bastante polémica, ¿no? Una de las más polémicas de su gestión. Decidió eliminar el subsidio al diésel y de esta manera el precio del galón aumentó un 55%. ¿Cuál fue, bueno, la promesa, ¿no?, la justificación de alguna manera de Daniel Noboa? Bueno, ahorrarse 1.100 millones de dólares al año en gasto público, pero bueno, la realidad, como sabemos, como sucede con estos gobiernos neoliberales, estas medidas son un golpe directo, ¿no?, a las economías populares. La realidad es que el diésel tiene un impacto directo en el transporte, particularmente en la circulación de los productos, en los barcos de pesca artesanal en ese país y también en la pequeña agricultura, ¿no? Claro, bueno, por eso mismo es que ya se empezaron a ver manifestaciones en las calles, lo estamos viendo ahí en las imágenes, que rápidamente la gente salió a la calle, las organizaciones sociales y fundamentalmente el movimiento indígena, que es muy fuerte en Ecuador. Y si hablamos del movimiento indígena, hay que hablar de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que hizo un llamado a un paro nacional inmediato e indefinido. Veamos esta convocatoria realizada en el día de ayer. Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas, y rechazamos el incremento progresivo del precio de los combustibles. Denunciamos y rechazamos las amenazas, represión, persecución y criminalización por parte del gobierno nacional. Nos acogemos al derecho a la resistencia conforme el artículo 98 y demás de la Constitución, y alertamos a los organismos internacionales, ONU, CIDH, a permanecer vigilantes. Invocar a nuestras bases, a las organizaciones sociales y sociedad civil en todo el territorio del Ecuador al paro nacional de carácter inmediato e indefinido. Veíamos ahí al presidente de la CONAIE, Vargas, hablando justamente de estas decisiones, de este paro indefinido que convocaron. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Daniel Noboa? Bueno, decir que no se van a sentar en ningún tipo de mesa de negociación, sigue sosteniendo esta medida y de hecho lo que hizo fue decretar el estado de excepción en 7 provincias ante lo que estamos viendo como el anuncio de las movilizaciones. Y esa es la respuesta que da el gobierno de Noboa ante esta situación. El estado de excepción lo que implica es la suspensión de garantías constitucionales, garantías ciudadanas, derechos conquistados y que están contenidos en la Constitución de Ecuador. Bueno, sin embargo, esto es algo a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno de Noboa, ir por encima de estos derechos, y de hecho no es algo privativo de su presidencia, sino que viene ya de varias presidencias anteriores, ¿no? Sí, tal cual como decís, Juan.
Juan, pareciera que el autoritarismo se volvió una forma de gobernar, ¿no? En Ecuador sucedió con la presidencia de Lenín Moreno, sucedió con la presidencia de Guillermo Lasso después y ahora con la presidencia de Daniel Noboa, perdón. De hecho, los dos presidentes que mencionamos recién, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, también intentaron eliminar el subsidio al combustible y tuvieron que retroceder ante las masivas movilizaciones, particularmente las que se dieron con el estallido del 2019 en las principales ciudades de Ecuador, ¿no? Pero bueno, como decías, Daniel Noboa no tiene intención de sentarse en ninguna mesa de negociación, va por más y no solo insiste con esta medida, sino que justamente remarcar algo que decías recién, Juan, ¿no? Lo hace en un contexto de creciente autoritarismo en el país, ¿no? Con medidas, leyes que, bueno, tiene como excusa combatir el crimen organizado, algo que también charlamos en el Horizonte Sur Global de la semana pasada, pero que, ¿cómo se traduce en las calles? Bueno, estados de excepción recurrentes en el país y los militares en la calle, ¿no? Sí, y también todo esto en el marco de una gigantesca crisis económica que está viviendo Ecuador. Noboa tiene esta retórica de ajustar las cuentas para justamente mejorar el papel del Estado, y esto lo que hace obviamente es dejar con menos servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas ecuatorianas. Para tirar un dato, ya despidió a 5.000 trabajadores del Estado, recortó presupuesto educativo y de salud. Veíamos que no hay medicamentos en los hospitales de Ecuador. Esto generó movilizaciones en los últimos meses. Y bueno, los sectores están en la calle buscando justamente lograr revertir esta situación, pero lo que hace Noboa es ir en línea con lo que pide el Fondo Monetario Internacional, algo de lo que sabemos también muy bien acá en la Argentina, estas recetas del fondo que piden el ajuste y a su vez también seguir en línea con lo que pide la política del gobierno de los Estados Unidos. Lo cual tiene una complejidad por tratarse de un país que a su vez tiene su economía dolarizada hace más de 25 años. Sí, otro marco del aspecto de subordinación de Ecuador justamente con los Estados Unidos tiene que ver con otro frente de ataque que es el frente político, ¿no? Como sabemos bien, en Ecuador hay un proceso de lawfare que se está llevando adelante contra particularmente la Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición que tiene, bueno, como líder al expresidente Rafael Correa, ¿no? Algo que comenzó este proceso de persecución, algo que comenzó con el mandato de justamente de Lenín Moreno, pero que se fue consolidando con la judicialización, de figuras claves, ¿no? Del correísmo, no solamente del expresidente. Sí, tal cual. Bueno, Correa de hecho no está en Ecuador, está viviendo en Bélgica, no puede pisar territorio ecuatoriano. Y cuando vos hablabas de ese proceso de lawfare que se está viendo en Ecuador, tuvo uno de sus puntos más importantes, además de la condena a Rafael Correa, lo que fue la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México en Quito. Es decir, las fuerzas de seguridad, llamémosle ecuatorianas, se metieron en la Embajada de México para llevarse a Jorge Glass, lo cual generó una aberración y un reclamo muy fuerte a nivel internacional y una medida que viola estándares internacionales de derecho. Bueno, y como si fuera poco dentro de la crisis ecuatoriana, ahora Noboa propone levantar justamente la prohibición constitucional que impide instalar bases militares extranjeras en Ecuador. Hay que decir que a pesar de que hay una prohibición, ya hay buques y tropas estadounidenses, particularmente en Galápagos, un patrimonio natural de la humanidad, y ahora, justamente con el apoyo de Marco Rubio y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Noboa va por un referéndum justamente para legalizar esto que ya sucede de hecho, ¿no? Hace muy pocos días estuvo el secretario de Estado, Marco Rubio, en Ecuador y decía esto. Vamos a designar como grupos terroristas a los lobos y a los choneros, que eso trae toda una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. Es una designación que hemos hecho en el día de hoy. También puedo anunciar que estamos destinando a 13.5 millones de dólares para combatir a la droga y el crimen de parte del Departamento de Estado, ayudar con esos esfuerzos. Y encima también de eso estamos trabajando ahora para poder proveer 6 millones de dólares para drones.
Bueno, en un momento de esta misma charla, Marco Rubio habla respecto de la posibilidad de instalar esa base militar en Galápagos y dijo, si Ecuador nos invita formalmente, lo consideraremos muy seriamente. Es un lugar estratégico. Sí, tienen muy claro, ¿no?, cuáles son los lugares estratégicos de Estados Unidos. La pregunta es, ¿estratégico para quién? ¿No? Si es realmente para combatir el narcotráfico, que es la pantalla bajo la cual se suelen realizar estos movimientos militares, o si es para consolidar la dependencia y la presencia militar de Estados Unidos en el territorio soberano de Ecuador, ¿sí? Porque mientras se habla de conflicto armado interno, lo que se ve es una militarización sin resultados en Ecuador. Sí, particularmente hay que decir que esta prohibición en la Constitución ecuatoriana rige desde el 2009, ¿no? Mandato de justamente Rafael Correa, que mencionábamos recién. Bueno, ahora, 15 años después, Noboa propone levantar justamente esa prohibición mediante el referéndum que mencionábamos recién. El dato llamativo es que, a pesar de los estados de excepción, de los militares estadounidenses y nacionales en la calle, Ecuador hoy es el país más violento de Sudamérica, ¿no?, con la tasa más alta de homicidios por habitante. Entonces, bueno, esto claramente nos indica que militarizar no está funcionando, por lo menos para la seguridad del país, quizás sí para otros intereses, y esta política que de alguna manera se presenta como para acabar con el narcotráfico en el país, bueno, tuvo consecuencias desastrosas, ¿no? Lo vimos en el Plan Colombia hace principios de este siglo, bueno, lo vemos ahora también en Ecuador. Lo bueno, podríamos decir, de toda esta situación y este panorama que nos pinta el gobierno de Daniel Noboa tiene que ver con la presencia de la gente en las calles, la presencia de las organizaciones indígenas, de trabajadores, los sindicatos. Digo, hay un pueblo ecuatoriano que otra vez vuelve a intentar ponerle un freno a esta situación, ¿no? Sí, totalmente. Y para incluir, y antes de pasar ya a nuestra entrevista, un aspecto de una mirada más regional, podemos decir que lo que pasa en Ecuador no es una excepción, ¿no? Es parte de justamente un patrón regional, de un modelo neoliberal que se repite tanto en Ecuador, también podemos decir que está sucediendo en Argentina, gobiernos que ajustan, que recortan el derecho de sus ciudadanas y ciudadanos, que priorizan los compromisos que tienen con el Fondo Monetario Internacional antes que con su propio pueblo. Y justamente, bueno, es un poco el discurso que tiene acá Javier Milei, ¿no? Empobrece a las mayorías, entrega la soberanía de nuestro país, pero habla de responsabilidad fiscal y de, bueno, la confianza justamente con los mercados, ¿no? Para entender mejor lo que está pasando en Ecuador y cómo se articula esa resistencia, es que estamos en comunicación con Virgilio Hernández. Él es parlamentario andino, dirigente político y referente del movimiento Revolución Ciudadana. Virgilio, te agradecemos muchísimo otra vez por atender a Horizonte Sur Global, por darnos estos minutos. Nos interesaba especialmente charlar con vos en esta semana en la que han pasado tantas cosas. Estamos viendo lo que es la movilización en las calles después de lo que fue el aumento del diésel. También veíamos las movilizaciones en contra de los proyectos extractivistas. Bueno, ahora Noboa lanza esta iniciativa para un referéndum que busca modificar la Constitución. Lo que queríamos que nos cuentes un poco es cómo caracterizás este momento que está atravesando Ecuador, volverlo sencillo para aquellos que no estamos ahí, que queremos entender qué es lo que está pasando. Muy buenas noches, un gusto poder estar con ustedes y poder conversar respecto de lo que sucede aquí en el Ecuador. Si tendría que decir en pocas palabras lo que está sucediendo en el Ecuador, yo diría que lo que hemos vivido en estos 2 años, pero fundamentalmente en los últimos 4 meses, es que en el Ecuador estamos viviendo un proceso sustituyente de la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 se ha convertido en un obstáculo para el presidente de la República. Y ahora quiere, a través de decretos de urgencia, a través de leyes que han sido publicadas, leyes económicas urgentes, la consulta popular o la convocatoria que ha realizado inconstitucional para poder realizar una asamblea constituyente, ahora lo que pretende es precisamente profundizar ese proceso sustituyente de la norma del 2008. ¿Qué es lo que caracteriza o cuáles son los objetivos de ese proceso sustituyente? Uno es lo que tiene que ver
con la neoliberalización de la economía ecuatoriana. La Constitución ha sido de alguna manera un dique, un freno para que se profundice el proceso de neoliberalización en el país. Y ahora, en los últimos meses, a través de leyes económicas de urgencia, ha venido ya modificando ese espíritu de la Constitución. Por ejemplo, permitiendo el ajuste y el achicamiento del Estado, permitiendo evaluaciones absolutamente subjetivas a los servidores públicos, que lo que busca es un despido, una desvinculación masiva de los servidores públicos. De igual manera, han descuidado la salud, la educación, vivimos una verdadera crisis sanitaria, y esto es por esta concepción del Fondo Monetario Internacional de que todo lo que tiene que ver con salud, educación y con temas relacionados al ser humano es un gasto, así lo asumen. Y por eso ahora no solo que busca que esto sea una política pública, sino además desbaratar el andamiaje constitucional del 2008 que garantiza expresamente, por ejemplo, que debe dedicarse por lo menos el 10% del Producto Interno Bruto a educación y salud. Entonces, hay un primer gran objetivo que es la profundización del neoliberalismo. Un segundo gran objetivo es que quiere una democracia absolutamente castrense, restringida. Sí, es un contrasentido hablar de democracia castrense, pero eso es de alguna manera lo que se quiere imponer, y sobre todo tener el control de todas las funciones del Estado. ¿Sí? Y tercero, que también ya se lo ha venido haciendo a través de las leyes económicas urgentes, es el beneficiar al pequeño grupo gobernante y a las élites económicas de este país, a través, por ejemplo, de la remisión de intereses, multas, recargos en el tema tributario. El propio grupo familiar del presidente se benefició de una reducción de lo que tenía que pagarle al Servicio de Rentas Internas de 96 millones, se benefició con una reducción de más de 70 millones de dólares. Y esto quieren que aparezca como algo natural. Entonces, este proceso va en esa dirección. La subida del diésel responde a ese objetivo, neoliberalización, y por lo tanto, parte de las recetas del Fondo Monetario Internacional, evidentemente, tiene que ver con incrementar los ingresos. ¿Cómo se incrementan los ingresos? Precisamente trasladando lo que ellos llaman el subsidio, que es un subsidio que era una tubería rota, dicen, al diésel, sin entender que ese subsidio al diésel mantiene o permite que, por ejemplo, se mantengan más bajos los precios de lo que efectivamente pueden costar, se mantengan también congelados los salarios. Ahora, con la subida del diésel, lo que va a pasar es que se va a buscar recoger esos recursos tal cual dispone el Fondo Monetario, trasladar esos costos a una ciudadanía que ya está bastante golpeada por un gobierno que en los últimos meses solo ha golpeado la economía. Tenemos ahora el IVA, se subió del 12 al 15%, 3 puntos de incremento del IVA. Se dijo que se subía para los temas de seguridad, pero es evidente que no se lo ha hecho. Por eso el Ecuador es un país sumido en la violencia, en la inseguridad. Este año vamos a terminar con un aproximado de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, con lo que de lejos seremos el país más violento de la región y en general de América Latina. De tal manera que estamos viviendo eso, un proceso sustituyente para profundizar el neoliberalismo, para controlar todos los poderes del Estado y para beneficiar a la pequeña élite gobernante y a los grandes grupos de poder económico. Ahora, Virgilio, tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso intentaron también tomar una medida similar con respecto al combustible, ¿no? Y fueron rechazados masivamente en las calles. Recordemos el estallido del 2019 en Ecuador, ¿no? ¿Por qué crees que Noboa y que estos gobiernos insisten con esta medida que ya fracasó además en gestiones anteriores, ¿no? Porque son gobiernos que no tienen un programa propio, porque son gobiernos que ya
de mirar las necesidades del país, lo que hacen es tratar de agradar al Fondo Monetario Internacional. Esta medida la tenía previsto, estaba contemplada en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, pero la pensaban realizar el próximo año. Sin embargo, como ahora tienen urgencia de buscar nuevo financiamiento, entonces adelantan. Y esta medida incluso del aumento del diésel termina siendo inconveniente para la economía, porque si bien dicen que con esto se va a ahorrar 1.100 millones en el año, en los últimos meses, básicamente entre comillas, ahorro, será de aproximadamente 320 millones. Pero las compensaciones, los bonos que está buscando emitir o dar el gobierno como compensación, van a superar los 500 millones. Entonces habrá 200 millones que se deba asumir en este año, que deba asumir el gobierno para poder responder a esas compensaciones que serán temporales. ¿Cuánto van a durar estas compensaciones ahora a transportistas y a otros sectores? Básicamente, lo que dure el tiempo de la campaña electoral que se está convocando para consulta popular, entre eso la consulta que ha realizado a una constituyente que salta todas las normas inconstitucionales, porque previo a convocar a una consulta tiene que establecerse con claridad eso dice nuestra Carta Magna, tiene que establecerse un dictamen de constitucionalidad de la Corte. Sin embargo, ahora ha enviado al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral busca o pretende que convoque directamente a la Asamblea Constituyente. Esto es realmente lo que está pasando en este momento. Entonces, son gobiernos que no tienen un programa propio, responden a la lógica del Fondo Monetario. A ver, te hago una pregunta. Vos decías recién es inconveniente para la economía. ¿También es inconveniente para Noboa? ¿Cómo quedó su figura, su aceptación popular luego de este anuncio? Bueno, ya el presidente, porque no responde a las expectativas, ya ha venido en un proceso de franco deterioro, a pesar de que él de forma permanente está en campaña electoral, a pesar de que para poder ganar esta vez la presidencia utilizó múltiples millones de recursos del Estado. Y ahora también busca recomponer, sobre todo con bonos, con compensaciones, con entregas de dinero a jubilados, a jóvenes, ¿sí?, a campesinos, que se harán de forma temporal, 3, 4 meses, y luego sí se profundizará la crisis. Sin embargo, evidentemente en la población ya hay desconfianza, ya no se cree. Prometió, además, esto constituye un fraude democrático porque el presidente prometió no subir el IVA, prometió no solo no alzar el diésel, sino que adicionalmente rebajar el diésel para que bajen los costos productivos. Todo eso prometió. De tal manera que cuando ahora el presidente dice que se va a mantener el subsidio al gas, la gente ya no cree. Cuando el presidente sostiene que no va a haber medidas, que no va a haber más medidas, ¿sí?, la gente duda porque no es un gobierno que tenga la fuerza para poder luego resistir frente a las presiones del Fondo Monetario Internacional. Decíamos en la presentación que ahora se abrió, bueno, un nuevo escenario de conflictividad en las calles, con la CONAIE convocando a un paro indefinido. Queríamos preguntarte cómo estás viendo esta respuesta, qué grado de perspectiva tenés hacia adelante para lo que está empezando a verse hoy en las calles de Ecuador. Mira, en este momento hay múltiples actores que han manifestado su descontento. Están los sectores sindicales que han sido afectadas por las últimas leyes económicas urgentes, ¿no? Ya se despidió a 5.000 trabajadores públicos y ahora se ha anunciado que se va a hacer un programa piloto de evaluación a los servidores públicos que podría afectar la estabilidad de cerca de 60.000 servidores públicos aquí en el Ecuador. De tal manera que ya se han venido presentando movilizaciones de parte de sectores sindicales,
también de distintos actores, médicos, enfermeras, distintos actores de la sociedad civil, jubilados de igual manera. Ahora a esto se suma lo del movimiento indígena. Hay distintas respuestas, múltiples respuestas, y esto también se irá profundizando en el transcurso de las próximas semanas. Y creo yo, además, que en la consulta popular, seguramente espero que en esto podamos coincidir, no solo los sectores progresistas, sino todos los sectores democráticos, podamos sumar un inmenso no a esta consulta popular con la que pretende profundizar el proceso de neoliberalización, de control de todas las funciones del Estado y de beneficiar al pequeño grupo gobernante, a la pequeña élite gobernante. Entonces, creo yo que esto es un proceso de respuesta permanente frente a la insatisfacción que existe en el país, porque los problemas, lejos de solucionarse, más bien se han profundizado. Virgilio, ¿cómo se construye esa unidad que recién mencionabas? ¿Cómo se construye esa oposición al gobierno? Y particularmente, ¿qué desafíos ves para la Revolución Ciudadana en ese sentido? Mira, creo que en este momento son tantos los sectores que se ven afectados que empieza a surgir primero una situación de desconfianza, de ya no se confía, se ha perdido credibilidad en la palabra del presidente, esto es importante decir. Y bueno, la Revolución Ciudadana es el blanco de alguna manera de los ataques gubernamentales. Quieren responsabilizarnos ahora de las movilizaciones, cuando esto más bien es una respuesta que presentan los distintos actores frente a cómo se ha profundizado la situación del país. Creo que el reto que hay, no solo para la Revolución Ciudadana, sino para los sectores progresistas y los sectores democráticos, es trabajar de manera muy fecunda, muy fuerte, pedagogizando todo lo que está buscándose con la consulta popular, para que podamos tener como respuesta y que el presidente Noboa pueda también en la consulta popular recibir un no frente a sus planteamientos, y de esa manera poner un dique para las aspiraciones que tiene. La Constitución del 2008 ha permitido de alguna manera frenar todo el proceso de neoliberalización de la economía y la sociedad. Ahora se busca acabar con los derechos individuales, con los derechos colectivos, se busca plasmar una vieja aspiración de los sectores empresariales, que es, por ejemplo, el trabajo por horas y la precarización laboral. Se busca avanzar en lo que es la imposición de bases militares en el país, de que en los procesos electorales solo puedan participar aquellas grandes empresas que tengan los recursos para poder financiarse sus campañas. Se quiere acabar con los derechos colectivos que están contemplados y que benefician a los pueblos indígenas, a los pueblos afros, a los pueblos montubios. Se quiere acabar con que la educación, la salud sea un derecho que además tiene que ir incrementando conforme crece la economía del país. Todo esto está en riesgo, y frente a eso, pues, creo yo que la respuesta de los sectores democráticos debe ser un no a estas pretensiones, y eso se va a expresar seguramente en distintos escenarios de la lucha política y social. Queríamos preguntarte también, Virgilio, por lo que tiene que ver, por el vínculo que tiene el gobierno de Noboa con los Estados Unidos, la fuerte dependencia económica que, bueno, viene desde mucho antes de este gobierno, que tiene que ver con la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Contanos un poco cómo está esa situación y, bueno, cómo caracterizás este vínculo Noboa y el gobierno de los Estados Unidos. Mire, la estrategia del gobierno de Trump, digamos, tiene como un trípode para poder replicar lo que son las políticas norteamericanas. Ese trípode podríamos decir que consiste en El Salvador, en Centroamérica, el Ecuador en la región andina y Argentina en lo que pasa en el Cono Sur. Entonces, el gobierno del presidente Noboa lo que hace es básicamente adherirse
a la política de Donald Trump, aunque el Ecuador no vea de manera práctica y concreta resultados beneficiosos de esa adhesión a la política internacional del presidente Trump. ¿Sí? El Ecuador no es que se ha librado de los aranceles y evidentemente esto le pone en una situación desventajosa porque el Ecuador no tiene acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Por lo tanto, los aranceles que se establecieron para el país se suman a los que ya existen, por ejemplo, para la exportación de flores. Entonces, esto evidentemente nos quita competitividad, por ejemplo, con nuestros países vecinos, en especial Colombia, que también exporta flores. Entonces, no hemos visto resultados concretos. O ahora el Ecuador, que se ha sumado y prácticamente aquí ha replicado esta política de apoyo al genocidio que se produce en la Franja de Gaza, apoyando a Israel. Es de esto el Ecuador, que además ha actuado de manera absolutamente indecorosa para no reconocer al Estado palestino, ¿sí? Con eso ha traicionado lo que es la política internacional del país y básicamente lo ha hecho por sometimiento a lo que significa la política norteamericana. O mientras la mayor parte de gobernantes de la CELAC se pronuncian con claridad respecto de que nuestra región es una región de paz, que es una región que ha rechazado, por ejemplo, la utilización de armas nucleares, que no cree en la guerra ni en los conflictos armados para la solución de controversias políticas. Sin embargo, el Ecuador, sobre esta decisión tan importante de la CELAC, ha tenido una posición de subordinación a la política norteamericana. Entonces, es una política, yo diría, ni siquiera que cuida los intereses del país. No es que es una política pensada en función de que eso le beneficia al Ecuador, sino básicamente es una política de vasallaje de la política norteamericana, sin que siquiera el Ecuador pueda ver que hay un beneficio directo de asumir esta posición subordinada a la política de Trump, traicionando lo que han sido los principios y la actuación del Ecuador en la escena internacional. Te llevo, Virgilio, ahora al proceso de lawfare que se vive hace muchos años en Ecuador contra muchos de sus dirigentes. Vos decías recién que la Revolución Ciudadana se convirtió en un blanco, ¿no?, de este gobierno. Bueno, podríamos agregar también de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso también. Te quiero preguntar cuál es tu lectura, recién hablabas en términos regionales, ¿no? ¿Cuál es tu lectura sobre esto que pareciera ser de alguna manera una estrategia regional de persecución contra los procesos populares, ¿no? Mire, ¿qué es lo que, más allá de la persecución permanente a la Revolución Ciudadana, qué es lo que les molesta? ¿Por qué hay también, como tú bien dices, un proceso regional? ¿Qué es lo que realmente les molesta? Les molesta que desde la perspectiva democrática, desde el ejercicio de gobiernos con una perspectiva popular, progresista, se haya podido lograr cambios significativos en las democracias de nuestros países. Les molesta que haya más gente yendo a la educación, les molesta que los servicios públicos funcionaban de acuerdo al interés de la ciudadanía, les molesta que el Estado había recuperado esa función de no solo regular, no solo planificar, sino además redistribuir. Esto es lo que les molesta. Estaban acostumbrados a tener estados que básicamente funcionen en relación de lo que dicen las cámaras empresariales, de lo que dicen la asociación de bancos, de lo que dicen los grandes grupos de poder. Y ahora les molesta, no que haya existido una política contra estos sectores, no, de ninguna manera. Sí, que no es que en ninguno de los gobiernos progresistas se ha afectado al sector productivo ni a la estabilidad del sistema financiero, la banca no, sino básicamente que no eran sus gobiernos, que no es que movían los dedos y con eso y alzaban el teléfono y ordenaban lo que se tenía y lo que se podía y lo que se debía hacer. Entonces, cuando hay gobiernos que tienen por delante, sobre todo los intereses del país,
que no tienen una política de vasallaje, que colocan al ser humano en el centro de las preocupaciones, evidentemente esto les causa alarma, esto les causa zozobra, les causa incertidumbre y mueven toda la maquinaria judicial para buscar proscribir y para buscar perseguir a estos gobiernos. Este es el esquema que hemos visto que se ha presentado en varios países de nuestra región y en el Ecuador esto no es una excepción. Sigue esta misma lógica regional porque en el fondo lo que les fastidia, en el fondo lo que les molesta realmente es que no tengan gobiernos a los cuales llaman por teléfono y les ordenan lo que tengan que hacer, sino que han sido gobiernos que sobre todo pensaban en los intereses del país y en los intereses de la mayoría. Virgilio, para terminar, queríamos preguntarte, bueno, ¿qué es lo que cabe esperar para los próximos días de estos levantamientos, estas movilizaciones que están teniendo lugar en Ecuador? Y también, ¿qué horizonte político te parece que se puede construir de esta crisis? A ver, creo yo que seguramente en los próximos días y de aquí en adelante va a seguir existiendo una serie de movilizaciones, de reclamos frente a la crítica situación que se vive en el Ecuador. Porque más allá del relato del presidente, no hay respuestas concretas y la situación de inseguridad, la situación económica, de falta de empleo, la situación crítica del sistema sanitario, del sistema de educación, la falta de recursos para las universidades, se ha convertido en el pan del día del Ecuador. Por lo tanto, este malestar va a continuar. Creo yo que lo que nos queda, tanto a la Revolución Ciudadana como a los sectores progresistas, y vuelvo a insistir, no solo a estos sectores, sino a todos los sectores democráticos, es seguir sumando fuerzas de tal manera que podamos enfrentar en condiciones de unidad el proceso de la consulta popular. Y en esa consulta popular podamos discutir, debatir lo nefasto que están siendo estas políticas y lo complejo que podría ser si esta consulta popular llega a verificarse y esta consulta popular llega a triunfar. De tal manera que el reto que creo que tenemos la Revolución Ciudadana, las fuerzas progresistas y las fuerzas democráticas es que podamos actuar de manera conjunta para que en la consulta popular que está anunciada en el mes de noviembre pueda haber un rotundo no a la política y al gobierno que ha traicionado las promesas que hizo en campaña y que ha profundizado los problemas de inseguridad económicos y sociales que tiene en este momento el Ecuador. Bueno, Virgilio, muchas gracias por tu tiempo con Barricada TV, como siempre. Un gusto siempre, un gusto poder estar en la barricada. Gracias. Bueno, Juan, Gracias. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Claramente podemos rescatar algunas de las cositas que mencionaba recién Virgilio, que fuimos reponiendo nosotros en este programa. Lo que está en riesgo en Ecuador es el Estado de Derecho, ¿no? Ni más ni menos. Daniel Noboa claramente está dispuesto a reformar la Constitución para asegurarle los negocios a sus amigos, a sus aliados, a sus familiares también. Lo va a hacer, va a ir por ese camino y esto que decía recién también Virgilio, ¿no? Les molesta no tener gobiernos serviles a Estados Unidos y a sus aliados en la región, como es el caso acá en Argentina de Javier Milei y también en Ecuador, como decía recién bien Virgilio, Daniel Noboa. Pero bueno, algo que también mencionábamos nosotros en nuestra introducción, Ecuador es un pueblo que salió a las calles, que lo demostró en 2019, paralizaron el país, recordemos, pusieron muertos para justamente salir a protestar contra ese modelo de destrucción y el modelo neoliberal que se quiso imponer en ese momento. Y lo último que tengo para decir, y te paso la palabra, Juan, esa necesidad, ¿no?, de construir la unidad, ¿no?, para enfrentar este modelo, dejar los egos de lado. Es muy difícil decirlo, nosotros que estamos en Argentina estamos un poco en la misma discusión también, pero bueno, necesitamos fuerza para enfrentar una cosa así. Sí, sí, él lo definió como este proceso de neoliberalización de Ecuador, que tiene es parte de algo regional, ¿no?, que lo
venimos viendo, Milei en Argentina, bueno, lo estamos viendo en distintos lugares y creo que das en el clavo cuando decís que es importante ver cómo se rearma fundamentalmente en Ecuador ese campo popular que está tan golpeado, que viene de perder elecciones con, bueno, personajes como este, ¿no? Como Noboa, que claramente representan a las élites económicas, que se presentan como lo novedoso y que vienen a traer las políticas que siempre quiere el imperio para nuestro continente. Entonces creo que ahí vamos a tener que estar atentos, nosotros indagaremos, llevaremos estas preguntas a los compañeros, en este caso de la Revolución Ciudadana, pero bueno, a quienes sean, para ver cómo se reorganiza el campo popular en Ecuador y cómo salen de esta terrible aprieto al que los trae estos gobiernos, ¿no? Que no dudan en avanzar, ¿no? Como siempre decimos, van para adelante. Noboa lleva 1 año y medio, estuvo en la presidencia, reeligió y ahora en su segundo mandato, llamémosle, avanza con todo, reforma constitucional, no le importó nada el aumento del diésel, Sí, lo un proceso hizo. de elecciones que dejó muchas dudas también, ¿no? Tal cual, es verdad. Eso hay tal cual. que decirlo también. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir seguramente este tema en los próximos días. Hasta acá llegó Horizonte Sur Global del día de hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.